Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches. Qué gusto poder estar una vez más conectados pues compartir este ministerio maravilloso. La palabra del Señor es un regalo pues muy especial que nos dio Dios, ¿verdad? La palabra, su palabra que nos nutre, nos alimenta, nos ilumina. Esta semana tenemos este mensaje acerca de buscar la voluntad de Dios. Un mensaje muy importante. Vamos a ver algunos versículos para poder entrar en este mensaje. El primer versículo está en Juan 17, no, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora vamos a leer unos versículos en Mateo 10, el versículo 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un azarión, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 30. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano pelea contra ti, ve y repréndele estando a solas tú y él. Si te oye, has ganado un hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos más para que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si rehúsa oírlos a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa oír a la iglesia, tenle por gentil y recaudador de impuestos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo que si dos de vosotros están en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a leer tres citas más. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Y para terminar, 1 Juan 2:27. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Eh, El tema este acerca de conocer la voluntad de Dios, pues puede traer a nosotros ciertos pensamientos y ciertas ideas. Todo va a depender especialmente del contexto del cual vengamos, del trasfondo del cual vengamos, ¿verdad? Algunos venimos de la cristiandad, otros vienen pues de otras prácticas y otros pues vienen de cualquier otro lado, pero eh, es muy... eh, es muy común tener la idea de que conocer de acerca de la voluntad de Dios es cómo es que podemos tomar una decisión, ¿verdad? Pues si vamos a tomar una decisión, queremos saber si está aprobada por Dios o si no está aprobada por Dios. Eso, por ejemplo, es una de las ideas que pueda que tengamos acerca de este asunto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando fallece alguien, o sí, seguramente fue la voluntad de Dios. Entonces, debemos familiarizarnos con este asunto eh, de la voluntad de Dios. Primero que nada, necesitamos darnos cuenta de que nosotros, antes de que fuimos salvos, toda nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, todo era según nuestra propia voluntad. ¿Ah? Todo lo que hacíamos era para nosotros mismos, para nuestro propio deleite, para complacernos, y estábamos nosotros en la total disposición de hacer cualquier cosa que fuese de nuestro agrado o que nos diera alegría o nos diera satisfacción. Esa es la manera en que nosotros vivíamos antes de ser salvos.
Puede ser que después de ser salvos, muchos sigamos viviendo de esta manera, pero tenemos que aprender a recibir que desde que creímos en el Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, lo reconocimos como nuestro amo y Señor. Entonces debemos recordar que Él a nosotros nos redimió. Y por este asunto de la redención específicamente, nosotros le pertenecemos a Dios. Eso es algo que nos debe, que es un punto de partida, que nos debe, pues, impresionar, llamar la atención, que desde que le reconocimos, desde que le recibimos, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y puesto que nos redimió, nosotros, cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que son creyentes en toda la tierra, le pertenecemos a Dios. Este debe ser nuestro principio de partida. Nosotros no somos nuestra propiedad. Así que nosotros no podemos adoptar frases como mi cuerpo, mi decisión. Eso es muy común escucharlo, ¿verdad? De muchas personas. Pero en realidad nosotros hoy día somos propiedad del Señor. Él nos compró. Que Él derramara su sangre y nos redimiera es eso. Él, bueno, éramos de Él al principio, pero pues fuimos usurpados. Cuando Él derramó su sangre, Él pagó el precio por nosotros. Así que nosotros ahora, nuestra vida a partir de la salvación y de la redención es para servirle a Dios, ¿verdad? Es para hacer su voluntad, no la nuestra. Esto debe a nosotros darnos un cambio de perspectiva. El hermano aquí menciona, necesitamos un cambio fundamental. Y esta palabra fundamental se refiere a que debe haber un cambio de fundamento, ¿verdad? Nosotros, nuestro actuar se fundamenta en nuestros derechos, en defender nuestros derechos, en establecer nuestros derechos, pero en realidad nosotros somos propiedad del Señor, así que todo lo que vayamos a hacer o lo que a partir de acá y en realidad desde cuando fuimos salvos debimos haber hecho era simplemente y llanamente la voluntad de nuestro dueño, la voluntad de nuestro amo. Otra vez, Él nos redimió. Él nos compró. Así que nosotros somos propiedad del Señor. El Señor es muy gentil, Dios es muy gentil. Este himno que estábamos entonando habla acerca de que el Señor establezca su gobierno en nosotros. Recuerdo una de las líneas por ahí, ¿verdad? Pero todos estos tipos de afirmaciones los hacemos nosotros de una manera muy superficial. Porque decimos, sí, Señor, reina de mi vida, que todo sea, que nosotros hagamos tu voluntad, pero en la práctica, otra vez, lo hacemos como que fuéramos incrédulos, ¿verdad? No hemos sido alumbrados o no nos hemos dado cuenta de que nosotros no nos pertenecemos. ¿verdad? Debe haber en nosotros un cambio fundamental. Esto es como cuando cuando alguien pide un carro prestado, ¿verdad? Pide un automóvil y eso es muy difícil que se lo prestan, pero se lo prestan. Y se va para aquí, y se va para allá, y se va para no sé dónde, y se va para allá. Y luego usted se da cuenta, ay, ay, ay. Y usted lo pidió por 2 días o por un día o por una hora y ya se pasó. ¿Y qué pasó con el carro? Te esperaba ayer. Ah, es que todavía no lo he terminado de usar. Sí, pero el carro no es tuyo, ¿verdad? No puedes decidir hacer algo con algo. No puedes decidir hacer cosas con algo que no es tuyo. Ahora, hermanos y hermanas, nuestro cuerpo, nuestra propia vida, ¿de quién es? Nosotros decimos fácilmente, es del Señor, pero en realidad decimos algo que es falso. Es decir, es cierto que somos del Señor, pero en nuestra experiencia, otra vez, decidimos hacer las cosas por nuestra propia voluntad. Nos servimos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos es simplemente para complacernos. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que fuese de nuestro agrado únicamente, solo cosas que nos alegren. Y no digo que tengamos que hacer cosas que nos desagraden o cosas que no, o sea, no, 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 no. El asunto es de dónde surgen las acciones, ¿verdad? De que nosotros tomamos la actitud esta de usurparle a Dios su propiedad, que somos usted y yo, ¿verdad? O estamos empezando a entrar en esta esfera, en este entendimiento
de verdad yo no soy mío. ¿Ah? A veces a nosotros decimos que es bien difícil que el Señor tome el trono de nuestro ser. ¿Qué es la dificultad? ¿Qué es el asunto? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con eso? Que nosotros no queremos ceder y todavía estamos con el carro prestado creyendo que tenemos derecho sobre él. Sí, pero es que no te está sirviendo ahorita, no lo estás usando. Es que no es el punto, es que el carro no es tuyo, volviendo al ejemplo del vehículo, ¿verdad? Entonces, nosotros en realidad deberíamos tener este entendimiento completo acerca de nuestra pertenencia, de que le pertenecemos al Señor, ¿verdad? Y que en realidad no es un asunto de que necesitemos una confirmación o una iluminación acerca de nuestro servicio al Señor y de lo que en realidad cómo debemos tomar nuestras decisiones. No es el esfuerzo de si cedemos o no, es que debemos darnos cuenta de que otra vez somos propiedad del Señor. Él nos compró. Entonces, el asunto de obedecer la voluntad de Dios no es una búsqueda para tener el beneficio de haberle obedecido a Dios. No. Para nosotros debe ser una necesidad. El asunto de saber qué quiere Dios que hagamos es nuestra necesidad básica. ¿Por qué no lo buscamos? Porque no hemos todavía visto con claridad de que no somos nuestros. No quiero como pecar de insistir en este punto, pero en realidad es el punto de partida. Si nosotros no recibimos, aceptamos con fe de que no somos nuestros, sino que somos del Señor, lo que hagamos va a ser algo fingido, algo por una imitación externa que no tiene un fundamento. Pero nosotros debemos aceptar, somos del Señor. Por lo tanto, cada día, cada momento, mi actitud es preguntarle al Señor qué quiere que haga. Y de veras debemos detenernos si no suena algo externo, si no es un entendimiento interno de que le pertenecemos al Señor. Ya no podemos continuar siendo regidos por nuestras preferencias. En realidad nosotros debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere hacer. La voluntad de Dios no es algo muy general, que Él nos escogió para la alabanza de su gracia. Y eso nada más lo que significa es que tenemos que cantar, tenemos que juntarnos, tenemos que dar lo financiero. No. Es que el Señor quiere hacer cosas específicas en cada momento de nuestra vida. Entonces, no es algo muy general decir hacer la voluntad de Dios, sino son cosas muy específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, después de creer en el Señor, el enfoque de nuestra vida debió cambiar. En el momento que fuimos regenerados, nosotros dejamos de ser el centro de nuestra existencia. Ahora, el centro es el Señor. Pero no es un asunto como cuando estudiamos Gálatas 2:20, que con Cristo voy a estar crucificado para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. No, eso es un asunto que ya sucedió, ¿verdad? Desde que el Señor vino a mí, como cantamos en el himno, ¿verdad? Bulle un gozo como olas del mar. Pero desde que Jesús vino a mí, yo dejé de ser el centro de mi existencia. Ahora el centro de mi existencia es el Señor. Otra vez, no es un asunto de que el centro de su existencia debe ser el Señor. No. Es el Señor. Nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Nosotros no hemos caído en cuenta de que Él ya lo llenó todo. Al menos nuestro espíritu está completamente lleno y nuestra alma está llena en una buena cantidad. Pero el asunto de que el Señor sea el centro de nuestra existencia es un asunto que ya sucedió. Debo darme cuenta. No debo esforzarme porque el Señor sea el centro de mi existencia, sino en realidad darme cuenta. Así que después de ser salvos, nuestra pregunta para el Señor sería, ¿qué tengo que hacer aquí, Señor? ¿Qué haré en este caso, Señor? ¿Qué debo hacer acá? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer acá? Pablo hizo esta pregunta en Hechos 22:10, ¿verdad? Ahora nosotros también debemos hacernos esta pregunta, pero no es una pregunta de una vez al año, de una vez al día, es una pregunta constante. Siempre que nos encontremos en cualquier situación, nosotros debemos decir, Señor, no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Esa es una buena pregunta.
Así que no decidimos con una lista evaluando qué tantos puntos de pro tiene esta decisión y qué tantos puntos en contra, y hacer nosotros una cuenta y luego decir, sí, sí, me conviene, va a ser un sí. No, 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 no me conviene, va a ser un no. Pero en realidad nosotros cada vez que tomamos una decisión o elegimos nuestro camino, debemos decirle al Señor otra vez, no sea como tú quieres, sino, no sea como yo quiero, perdón, sino como tú quieres. En otras palabras, ¿qué debo hacer aquí, Señor? ¿Qué debo hacer aquí, Señor? ¿Basado en qué? Otra vez, ¿en qué nos basamos para esto? En que el Señor nos compró. Cuando decimos que nos redimió, ¿qué significa que nos haya redimido? Que nos compró. Éramos de Él, fuimos usurpados, pero nos volvió a comprar. Nos volvió a comprar. ¿Verdad? Pagó un precio. Así que es importante que nosotros tengamos como una base de conocer la voluntad de Dios. No es una búsqueda necesariamente, debemos buscar la voluntad de Dios que está tan lejos allá, sino que se refiere a que puesto que somos su propiedad, somos de Él, él nos va a decir qué hacer, porque Él quiere hacer algo, ¿verdad? Él quiere hacer algo en cada uno de nosotros, quiere hacer algo en nuestra familia, quiere hacer algo en la colonia donde vivimos, quiere hacer algo en la ciudad donde estamos. Pero entonces Él no es que vaya a iluminar a una persona específicamente o especialmente, sino que a todos sus hijos, a todos sus regenerados. Él quiere mostrarnos a nosotros lo que Él quiere hacer. Vamos a seguir adelante. Otra vez, fuimos comprados por el Señor, así que nuestra pregunta debe ser todo el tiempo, ¿qué quieres que haga? No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, eh, esta vida divina que nosotros recibimos cuando fuimos regenerados, que es Cristo mismo, tiene una demanda básica, así como, por ejemplo, cuando nace un bebé, el bebé nace y empieza a llorar, ¿verdad? A veces el asunto del llanto del bebé es para ver si está bien y si están bien sus pulmones y demás, y si no llora le dan una palmadita, ¿verdad? Entonces, pero ese bebé que nació, cuál es la demanda básica de este bebé? Que lo alimenten, ¿verdad? Que le den su comidita, que le den su lechita, ¿verdad? Porque entonces va a empezar a asimilar esos nutrientes de la lechita de la mamá y entonces va a poder empezar a crecer. Entonces, esta vida divina que nosotros recibimos tiene una demanda básica, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos regenerados, ¿cuál es esa demanda básica? Que andemos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la demanda básica, ¿verdad? Que andemos conforme a la voluntad de Dios. Cuando recibimos al Señor, ¿verdad? El Señor Jesús se introdujo en nuestro espíritu, ¿verdad? Y fuimos regenerados. ¿Qué demanda básica tiene esa vida que recibimos? Que andemos conforme a la voluntad de Dios. Miremos tres asuntos. Si nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, vamos a tener gozo. Eso es un hecho, ¿verdad? Cuanto más nos neguemos a nuestra propia voluntad, más recto va a ser nuestro camino delante de Dios. Si andamos conforme a nuestra voluntad, como lo hacíamos antes, no vamos a estar contentos, sino que vamos a sufrir. Y esto lo debemos tomar muy en cuenta, ¿verdad? Cada vez que nosotros tomamos decisiones considerando nada más nuestro yo, nuestra voluntad, nuestras preferencias, tenemos pérdida, sufrimos. Mientras más obedecemos la voluntad de Dios, más tenemos gozo. Tengamos esto muy, muy claro, tengamos esto muy, muy presente más bien, ¿verdad? Cuando seguimos nuestra voluntad, cuando obedecemos solo nuestros deseos, sufrimos. Eso es un hecho. Mientras que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener gozo y nuestro camino será recto delante de Dios. Recordemos esto, ¿verdad? Tengamos esto muy presente. El gozo que un creyente puede tener, eh,
no depende, el gozo de que el creyente tenga no depende de que él pueda andar por sus propios deseos. Es decir, hermanos y hermanas, el Señor, el Señor nos está mostrando cómo podemos cambiar el estado de nuestra vida. Muchos de nosotros vivimos constantemente desanimados, desalentados, y estamos aprendiendo hoy una razón por la cual a veces vivimos de esta manera. ¿Y cuál es esta razón? Que estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad. Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu y detenernos. Hay decisiones que tomamos constantemente y cómo las tomamos, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo aún a veces a la ira que podamos sentir. A veces nosotros tomamos decisiones de esta manera, basados en la emoción que estamos en el momento, basados en el enojo, basados en la decepción, basados en otras palabras, en nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Eso definitivamente es actuar y decidir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y el hermano nos decía al principio, ¿cómo es que podemos nosotros cambiar esta situación? En primer lugar, aprender a detenernos antes de decidir, no ser ligeros en nuestras decisiones, sino tener esta apertura y preguntarle al Señor. Miren el ejemplo del Señor Jesús en el Getsemaní. Está frente al asunto, al punto o al hecho de enfrentar la muerte. Y esto de enfrentar la muerte no es nada sencillo. No es sencillo, ¿verdad? Nosotros pues salimos cada día, tenemos que hacer cosas y realmente pues en la calle hay peligros, ¿verdad? Un accidente o lo que sea y uno pues podría morir si fuera el caso. Pero salimos nosotros y no sabemos si vamos a morir. Ahora, Jesús sabía que iba a morir. Estaba enfrente de esta situación y esto no es fácil. ¿Quiénes pueden enfrentar esta situación? Pues los que están presos, condenados a muerte o un enfermo o enferma de una enfermedad terminal que sabe que en poco tiempo va a morir, ¿verdad? Esto es una situación terrible, ¿verdad? Los que hemos pasado por esta situación de familiares que tienen enfermedades terminales, ¿verdad? Recuerdo un hermano que su mamá falleció de una enfermedad terminal y le dijeron, bueno, mire, su mamá va a morir en 6 meses. Eso fue una noticia devastadora. Y peor aún, que duró en vez de 6 meses, 3 meses. Entonces, estar cerca de enfrentar la muerte de un familiar cercano es terrible. Pero ¿cómo será estar en la piel y en los zapatos de aquel que va a perecer y sabe que va a perecer? Miremos la oración del Señor. ¿Cómo fue la oración del Señor, verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Eso qué significa? Si es posible que a mí no me maten y que yo no muera de esta manera tan terrible. Pero luego viene el detenerse. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un ejemplo muy maravilloso de esto que estamos hablando acá. Entonces, debemos ver que este asunto de la voluntad de Dios es para nosotros una necesidad. Si usted y yo no la vemos como una necesidad, necesitamos comer más al Señor. De veras, a veces, pues solo creemos que Dios es un objeto que tenemos, ¿verdad? Tengo este asuntito aquí, me lo meto a la bolsa, ya recibí el Señor, pero ahora en adelante lo voy a poner aquí otra vez me lo vuelvo a poner, es domingo de reunión, me lo vuelvo a poner aquí y luego lo vuelvo a sacar, ya regresé a mi casa de la reunión y ya sigo mi vida, ¿verdad? Entonces, no, realmente el Señor está ahí dentro y como les decía, Dios quiere hacer una obra en la tierra y en las personas, pero esto se realiza a través de que nosotros conozcamos y sepamos qué quiere hacer Dios. Entonces, para empezar a establecer ese vínculo con Dios, que a pesar de que tengamos tantos años de ser creyentes, no existe o es muy leve, es un hilo muy delgadito con el que nosotros nos conectamos al Señor. Pero cuando estamos nosotros constantemente volviéndonos a Él, y este es un ejercicio del Espíritu, ¿verdad? El ejercicio del Espíritu no solo es invocar, orar, leer, no, es detenernos y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Ese es un ejercicio fundamental porque, por ejemplo,
Hablamos a veces de que el Señor quiere establecer su reino entre nosotros y en cada uno de nosotros, pero en realidad no reina si no le pregunta a usted qué quiere hacer. Al rey de su vida, pregúntele, al dueño de su vida, pregúntele, pero ustedes no les preguntan, solo, no sé, decidimos en base al momento y a nuestra emoción. Definitivamente en la práctica, él no es el rey de su vida o de la mía. Y entonces, por tal razón, su reino no tiene manera de establecerse. Entonces, obedecer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros debe ser una necesidad. ¿Cómo es una necesidad? ¿Cómo es algo que, por ejemplo, necesidad para nosotros es descansar? A veces como padres nos toca, después de las labores diarias, hacer otras labores y de veras uno se desvela. Yo hasta ahora que estoy en la paternidad y en el matrimonio ya por algunos años, recuerdo que nos mandaban a acostar con mis hermanas y a pesar de que estábamos durmiendo, digamos, que mi papá y mi mamá hablaban y se oía que estaban platicando y que estaban haciendo cosas y luego sonaban los trastes de la cocina. Y yo, ¿qué hacían si ya era hora de dormir? Estaban limpiando, estaban haciendo la comida del otro día, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué hablo de esto? Porque a pesar de que nos esforzamos y trabajamos bastante, deberíamos descansar, por ejemplo. El descanso entonces es una necesidad, así como comer, ¿verdad? A las 6 de la mañana, no sé a qué horas tendrán ustedes hambre, pero a cierta hora ya tengo que comer, ¿verdad? Y empieza a ver cómo resuelvo este asunto del desayuno, ¿verdad? Al mediodía también tenemos que almorzar, ¿verdad? Y buscamos la manera. No traje almuerzo, pues a comprar y ver dónde. Eso es una necesidad. Ahora, de este tamaño de actitud y de acción para nosotros es una necesidad de obedecer la voluntad de Dios, nos interesa muy poco. ¿Ah? Nos interesa muy poco. Tenemos la Biblia, ahí vamos a conocer, ¿no? Sí, pero Dios quiere hacer cosas cada día y especialmente en nuestras decisiones, especialmente. Especialmente, ¿por qué razón le interesan al Señor nuestras decisiones? Para que nuestro actuar sea un actuar que lo represente y lo exprese a Él. Pero si nosotros vivimos por nosotros mismos, nos expresamos a nosotros mismos y representamos lo que somos, ¿verdad? Ah, dicen, por ejemplo, en mi caso, ya se le salió lo Pérez. ¿A quién expresé ahí? ¿A quién representé ahí? A la familia Pérez y no necesariamente van a ser las virtudes familiares, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se manifiesta cuando hay expresiones como estas? Nuestra mala manera de reaccionar, nuestra mala manera de expresarnos. Y eso, todo eso somos nosotros, no Dios. Si para nosotros se vuelve una necesidad obedecer la voluntad de Dios, Dios va a tener una manera. Dios va a tener una manera de poder expresarse a través de nosotros. Si el Señor se expresa, nuestra convivencia se vuelve maravillosa. Si Él se expresara a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor tiene la capacidad de que si le pegan en una mejilla, dar la otra. Pero a nosotros, ¿qué capacidad tenemos nosotros? Que si nos pegan en una mejilla, le tronamos la otra al que nos pegó. Entonces, otra vez, ¿quién se expresó ahí? ¿El ser humano o Dios? Si para nosotros es una necesidad conocer su voluntad, vamos a estar en esa indagación, en la presencia del Señor, como dice el salmista, inquiriendo todo el tiempo. Pero a veces nos toma mucho tiempo este aprendizaje y de preferencia sería que no nos pasara como a Job, ¿verdad? Que tengamos que perderlo todo, ¿verdad? Y pasar ese tiempo de exponerse frente a Dios creyendo que somos algo y luego la conclusión, ya entendí Dios. Yo pensé que te conocía, yo pensé que me conocía, pero a partir de ahora, cada cosa que quieras saber, te voy a preguntar. Esa es la actitud, otra vez, ¿verdad? Vimos el caso del Señor Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Miren el caso de Job, ¿verdad? De ahí en adelante yo te voy a preguntar y tú me contestarás. Entonces sigue prevaleciendo este principio. Darnos cuenta de que buscar la voluntad de Dios debe ser para nosotros una necesidad, ¿verdad?
Este asunto de buscar la voluntad de Dios es un aprendizaje, ¿verdad? Es un ejercicio. Entonces, nosotros debemos llegar al punto de aprender a acatar la voluntad de Dios, pero primero hay que saberla, ¿verdad? Y llegar a ser gobernados por esta voluntad. Pero recordemos, no es algo muy general, como que la voluntad de Dios es predicar el Evangelio. Claro que el Señor quiere que prediquemos el Evangelio, pero no podemos decir que eso simplemente eso sea la voluntad de Dios, o que yo sea un buen padre, o que yo sea un buen hermano. No, no. La voluntad de Dios se refiere a cosas muy pequeñas y particulares en nuestro diario vivir. Claro que sí, conlleva también decisiones trascendentales y esto y cosas grandes también, pero el asunto aquí es que Dios quiere revelarnos su voluntad para el momento. Vamos otra vez a otro ejemplo. En el caso de Abraham y Dios, Dios decidió destruir Sodoma. Ya llegó el pecado muy alto. Entonces viene Dios en estos tres varones, se presenta ante Abraham y él lo que hace es que le revela a Abraham lo que va a hacer. El propósito, la intención que tenía Dios en esa conversación era salvar a Lot. ¿Por qué quería salvar a Lot? ¿Verdad? Pero mire usted, Lot es tan terrible, tan detestable. Mire cómo hasta ofreció sus hijas para salvar a estos ángeles cuando lo quisieron salvar a él. Y luego mire, cuando ya estaba de regreso y había fallecido su mujer, estas muchachas pensaron que ya no había más hombres en la tierra. Y mire esto tan terrible. Sí, 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 pero de ahí salió Moab y de Moab salió Ruth. Y de Ruth salió el Señor Jesús. Entonces vemos la soberanía del Señor y las intenciones de Él. Su voluntad era preservar este linaje por esta mujer de la cual iba a descender el Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le revela a Abraham lo que quiere hacer y entonces Abraham reacciona. Ahí está Lot. Y empieza la intercesión de Abraham por Lot en el diálogo que vemos en el relato bíblico. Si hubiera 25 justos, ¿destruirías? No, por 25 justos no destruiría. Y empieza toda esa plática. Otra vez, Dios quiere revelarnos su voluntad, pero para ello debe haber el interés por parte nuestra, la apertura por parte nuestra. Por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos el ministerio que nos está alentando. En mi búsqueda cristiana, en mi vida cristiana, no solo es del alimento matutino, no solo son los entrenamientos, ahora que están en la escuela de la verdad, no solo en la escuela de la verdad, y podemos hacer un listado de ciertas acciones que tenemos la idea que hay que hacer diariamente o constantemente, y a esta añadirle, indagar por conocer la voluntad de Dios. Le debemos añadir a nuestro listado de hábitos, ¿verdad? O del listado de acciones o cosas que hacemos, el tema de aprender o de buscar cuál es la voluntad de Dios para luego acatarla, ¿verdad? Y luego ser gobernados por ella. De cualquier forma, hermanos y hermanas, el Señor pues va a usar ciertas cosas para llegar a subyugarnos, pero una de ellas es este tipo de hablar. Este mensaje no estoy seguro en qué año fue dado. Esto fue dado por el hermano Ni y realmente estos mensajes del hermano Ni son compilaciones de las notas de hermanas que estuvieron en esos mensajes maravillosos. Pero mire desde cuándo está esto siendo hablado, 1900 no sé qué, ¿verdad? Perdonen que no tenga el dato, pero lo que voy es que Dios usa estos mensajes, ¿verdad? Usó estos mensajes con otros santos que los escucharon, pero también las circunstancias y vamos a ver otras cosas que Dios usa a manera de subyugarnos. Lo ideal es que nosotros, como dice la escritura, tengamos oído para oír, ¿verdad? El que tenga oído para oír, oiga. Es decir, prestamos atención a lo que nos está hablando el Señor a través de estos mensajes que ya fueron dados. Debo buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe ser para mí una necesidad. De cualquier forma, el Señor nos va a llevar a esto, a poder llegar a entender que esta es la manera en que Dios espera que nos conduzcamos, ¿verdad? Recordemos que Él nos escogió, Él nos va a llevar por un camino hacia la obediencia y hacia la armonía en la manera en que Él procede. Y esto es importante, que debemos aprender y descubrir cómo es que Dios procede. Por ejemplo, para entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios procede? Mire, el Señor Jesús pasó Él por la muerte
Luego, bueno, pasó por la encarnación, empezamos por ahí, empezó por la encarnación, pasó por el vivir humano, pasó por la muerte, la resurrección y ascendió. Amén. Y Él quiere que nosotros pues participemos de todo eso con Él, pero Él pasó por la encarnación, luego vivir humano, luego muerte y resurrección. ¿Cómo nosotros participamos de esto? Primero por la vida de resurrección. Y luego esta vida de la resurrección nos configura a su muerte. Y eventualmente, entendiendo que estamos muertos, aceptando tal visión y revelación, nuestro vivir es como el vivir del Señor, eventualmente. Esto es discernir un poco la manera en que Dios actúa, ¿verdad? Por eso es que no actúa de afuera hacia adentro. ¿Cómo es la regeneración? Nos puso espíritu, ¿verdad? Nos puso un espíritu humano y luego ahora Él, como espíritu edificante, entra en nuestro espíritu y dependiendo de nuestra apertura, Él va a empezar a llenar todo nuestro ser. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que veamos de cierta manera cómo es que actúa el Señor. Ahora, en este mensaje maravilloso nos está mostrando también que Él tiene una manera de proceder. Por eso nos escogió y nos conduce al camino de la obediencia y a armonizar con su manera de proceder. ¿Qué significa esto de armonizar? Me disfruté mucho el himno que cantamos, el hermanito canta muy lindo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está tocando la guitarra y está cantando. Entonces, lo que suena en la guitarra, los acordes que está ejecutando, armonizan con la voz que él está haciendo. Pero a veces nos pasa, ¿verdad? Que pone la guitarra y la voz está como en otra nota, no está afinado, entonces no está armonizando con el instrumento musical. Eso significa armonizar, que cantemos afinados de acuerdo al instrumento y viene otra hermanita y hace una voz adicional, una segunda, una tercera. Qué bonito se oye cuando cantan con voces. Están armonizando, se están moviendo al mismo tiempo, en la misma dirección, haciendo notas distintas, pero son parte de la misma escala. Entonces, mire lo que el hermano dice, que nosotros, que el Señor al final de cuentas nos va a llevar a la obediencia. Vamos a aprender tarde o temprano. Algunos esperamos que aprendamos por esta palabra que se nos está dando, pero otros y otras van a aprender de otra manera. Pero esto es para que nosotros armonicemos con la manera que procede Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Al final, pues no tendremos otra alternativa que obedecer, pero es mejor que nosotros nos abramos al Señor y como dijeron los discípulos del Señor cuando le preguntaron cuántas veces había que perdonar, dijeron, esto es muy duro, Señor, así que aumentanos nuestra fe. ¿Sabe por qué debemos pedir esto y laborar en que nuestra fe sea aumentada? Porque para nosotros es fácil creer que el Señor murió por nosotros y tuvo una muerte sustitutiva. Ah, gracias a Dios, Él murió en vez mía. Qué bonito, lo acepto y lo disfruto. Pero ahora que ya nuestro viejo hombre fue anulado y muerto y en el bautismo sepultado, el Señor quiere vivir su vida en nosotros. Ah, eso sí no se lo creo. Eso sí no lo acepto. Eso sí me cuesta más. ¿Me entiende esto? Esa es la situación que estamos nosotros enfrentando. ¿Verdad? Por eso nuestra fe debe ser aumentada, porque esto sí lo aceptamos, ¿verdad? Y es bien fácil de digerir, pero ahora que el Señor quiera vivir su vida en nosotros, ya es algo más difícil. Eso ya es saber qué está hablando usted. Pero si Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y luego complementa, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Cristo está viviendo su vida en el apóstol en ese momento. Y luego continúa explicando, porque la vida que ahora vivo en la carne, ¿dónde la vivo? En la fe del Hijo de Dios y todo lo demás. Pero estamos viendo este asunto hoy, esta noche, acerca de que Dios quiere pues revelarnos su voluntad, pero esta voluntad es para que nosotros la obedezcamos. Así que para nosotros debe ser una necesidad obedecer la voluntad de Dios. Sí, y para obedecerla debemos conocerla, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ya toqué este punto que sería el punto Romano 2, como en el ejemplo de Abraham, cómo es que Dios quiere hacer esto, quiere revelarnos su voluntad. Por supuesto, Abraham era considerado un amigo de Dios. Si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios, es que debemos
primero, pues familiarizarnos con la voz del Señor, familiarizarnos con Él, porque mire, Dios es un Dios que no cesa de hablar. Pero cuando a veces hay alguna palabra que leemos, que escuchamos, lo primero que podemos, algunos que puedan decir es, esto es para el hermano José nada más, ¿verdad? Sí, que cabal para él es exactamente para él. Y la otra cosa, ¿para quién es? Para la hermana Linda, para ella era esta palabra específicamente, ¿no? Todo es para todos, menos para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, eh, nosotros estamos como nos falta la sensibilidad para poder identificar que Dios nos está hablando a todos, todo el tiempo. Y Él me quiere decir algo, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de una situación, antes de hablar, Él quiere decirnos qué decir. Bueno, de hecho, Él quiere hablar. Él es el que quiere responder. Y les digo una cosa, las respuestas que dará el Señor son mejores que las respuestas que cualquier respuesta que podamos dar. Cuando estamos frente a una decisión, nuestra forma de decidir, pues está bien, pero por seguro, la manera en que Dios decida o que Cristo decida en nosotros definitivamente va a ser mucho mejor que cualquiera que podamos nosotros, cualquier decisión que podamos tomar o la manera en tomar la decisión que estemos enfrente a tomar. Pero Dios quiere revelar su voluntad. Nosotros debemos prestar mucha atención cómo es que Dios revela su voluntad. Esto va a ser lo que vamos a terminar esta noche y luego esas tres cosas las vamos a tocar la otra semana, pero son tres cosas que nos deben a nosotros llamar mucho la atención porque basado en la experiencia y el testimonio del hermano es lo que nos dice. Uno, las circunstancias. Las circunstancias nos conducen a entender porque Dios soberanamente maneja todas las cosas a nuestro alrededor. ¿Verdad? Mueve todas las piezas, mueve a las personas, pero las circunstancias son las condiciones que se dan a nuestro alrededor para conocer qué quiere Dios que hagamos, ¿verdad? ¿verdad? La segunda cosa es el guiar del espíritu, el sentir del espíritu. Para ello necesitamos mucho ejercitar nuestro espíritu, porque un sentir o un guiar del espíritu no solo es una sensación, ¿verdad? O en la expresión de nuestro gusto por hacer o no algo, ¿verdad? Sino es el mismo sentir del Señor. Y literalmente la voz del Señor en nuestro interior que confirma la voluntad de Dios en determinado asunto. Y tercero, las escrituras, su palabra. ¿Verdad? Estos tres asuntos o estos tres elementos o estas tres cosas son a las cosas que nosotros como creyentes debemos prestar atención a fin de discernir o conocer la voluntad de Dios. Estas tres cosas deben concordar entre sí. Entonces podríamos estar seguros, ¿verdad? Si las circunstancias nos están llevando a esto, si el guiar del Espíritu Santo nos lleva a esto y si las escrituras nos llevan a tal decisión. En cuanto al guiar del Espíritu, vimos los versículos que leímos anteriormente, donde habla si alguno tiene una ofensa, háblale, luego hable con los testigos, llévalo a la iglesia, pero especialmente ese punto de la iglesia no se refiere a que vamos a exponer a alguien en público, ¿verdad? Sino que se refiere a los ancianos, ¿verdad? Los ancianos son los que representan la iglesia eventualmente y especialmente en cuanto a decisiones trascendentales. Estos hermanos confirman la voluntad del Señor, pero son tres cosas que deben estar combinadas, deben estar de acuerdo una con la otra. Las circunstancias, el guiar del Espíritu Santo a través de nuestro sentir y de la comunión y las escrituras. Así que vamos a detenernos acá. Solo quisiera repetir algunas cosas antes de terminar. La voluntad de Dios debe ser algo que necesitamos o que necesitemos obedecer. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos pueda guiar de tal forma que nosotros queramos buscarla, obedecer su voluntad, que nos interese, que nos llame la atención el asunto de obedecer la voluntad de Dios. Puede que hayamos pensado en la voluntad de Dios alguna vez o nunca. Y si fue ese el caso, pues ahora no perdamos de vista este asunto. Y en esta situación se abre para nosotros en la medida que nosotros le preguntamos al Señor. La pregunta que pone el hermano como ejemplo es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero podemos decir, Señor, ¿qué quieres que haga?
¿Qué haré, Señor, en esta situación? ¿Qué hago? Hermano, pero ¿y qué cosa le puedo preguntar al Señor? Todo, todo. Leímos en Mateo 18, 19, de cualquier cosa que pidáis. Cualquier cosa cabe. Hermano, pero mire, decisiones con respecto al trabajo, aplica. Decisiones con respecto a mi familia, aplica. Situaciones con respecto a mi salud, aplica. Con respecto al servicio, aplica. Todo, todo, todo aplica. Si a alguien le podemos decir todo lo que sintamos y todo lo que necesitamos, es Dios. Es Dios. Cualquier queja que tengamos de nuestra vida, de nuestras situaciones, volvámoslo una oración, porque a Dios le podemos decir y preguntar. Y vamos a tener la respuesta, ¿verdad? Cuanto más obedezcamos la voluntad de Dios conociéndola, vamos a tener más gozo. Y en esta segunda parte vimos tres asuntos los cuales deben conectarse o chequearse o concordar entre sí, que nos van a ayudar a confirmar cuando lo que estamos a punto de decidir o hacer es la voluntad de Dios. Número uno, las circunstancias. Y vamos a verlo detalladamente la próxima semana. Número dos, el guiar del Espíritu Santo. Y número tres, las escrituras. Amén. Amén, hermanos queridos. Me tengo acá.